determinar la inducción y deducción de los mismos. Vamos a iniciar el día de hoy. Bueno, por favor, y ya lo tienen en pantalla, si no me avisan. Ya se mira. Muy bien, bueno, vamos a iniciar el día de hoy con lo que son las reglas y falacias dentro de un silogismo para determinar si es válido o no. Dentro de los silogismos, hablamos en la clase anterior de los silogismos inductivos y los deductivos. Veíamos con los compañeros que en algunos se iniciaba de forma generalizada y se terminaba de forma particular. Y en el otro se iniciaba de forma particular y se terminaba de forma generalizada. El día de hoy vamos a ver por qué razón se da esto. Veamos lo que nos dice en las reglas y falacias. Para averiguar si un silogismo es válido o no, basta con analizar su estructura. Esto se debe a que a la lógica clásica solo le interesa la forma de un razonamiento. Ahí se acuerdan que los silogismos están dentro de, o sea, son un razonamiento, ya sea de forma verdadera o de forma inducida. Esto se debe a que a la lógica clásica solo le interesa la forma de un razonamiento, con independencia de su contenido. Veamos la siguiente fórmula. Aquí vamos a ver el M dentro de estas reglas y falacias para comprender en la otra parte por qué teníamos M y por qué nos aparecía M en algunos. Pero veamos nuestra fórmula. Si todo M es P, el M va a estar ahí ocupando el lugar del sujeto. Entonces, abajo va a ser, si todo S es M, abajo el M va a estar ocupando el lugar del predicado. Entonces, todo S es P, o sea, todo M es M, por así decirlo, ¿verdad? Si ustedes lo ven desde ese punto de vista. Porque ya vimos que en las dos premisas primeras, o sea, en las dos indicaciones primeras, nos está indicando qué lugar ocupa dentro del sujeto o el predicado el término M. Ahora bien, dice, es válida con independencia de los conceptos representados por S, M y P. Para la lógica es correcto un razonamiento que se basa en procesos inferenciales adecuados. Ahí se acuerdan que cuando vimos que es una inferencia, dijimos que la inferencia era como una realidad o una verdad que nosotros estábamos buscando. Una inferencia es aquella que nos conduce a generalizar o a particularizar algo. Entonces vamos a ver lo que acá nos indica en otra de nuestras diapositivas. Vayámonos a la falacia. Cuando ustedes escuchan la palabra falacia, nosotros le decimos algunas personas, ay, usted cómo habla falacias. Esas son como mentiras, son cosas que se están, como que quisieran ser reales. También escuchamos que algunas veces dicen, ay, usted cómo habla de palabras soeces, o sea, palabras fuera de lugar. Son palabras que nosotros hemos escuchado dentro de nuestro léxico cuando platicamos o hablamos con alguien. Acá dice, falacia, para conocer de antemano la validez o invalidez de un silogismo, se han desarrollado reglas. Cuando una de las reglas no se cumple en un razonamiento, se comete una falacia. Esta palabra se deriva del latín y significa mentira o engaño. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando no cumplimos uno de nuestros razonamientos, estamos indicando una mentira o un engaño. En lógica, falacia es un razonamiento que aparenta ser válido, pero no lo es, o sea, es engañoso, es mentira. Ella se emite una conclusión que no se deriva de datos que
Ahí se acuerdan en la clase anterior, los diputados son machistas. Todos los diputados son mentirosos. Esos 3 puntitos significa, y va a ser de aquí en adelante, cuando ustedes pongan sus conclusiones, por tanto o por lo tanto, pero va a significar esos 3 puntitos en forma de triángulo lo que nosotros estamos concluyendo. Lo anterior es una falacia, porque no se puede extraer una conclusión que abarque a todos los diputados. Si se dan cuenta, ustedes acá nos está diciendo todos, está generalizando, algunos está negando porque está sacando de la generalidad a los diputados, o sea, los está individualizando, pero en grupo. Y abajo nos dice todos los diputados son mentirosos. Entonces ahí nos está aseverando que todos los diputados son mentirosos. Y eso sería una falacia porque no podemos nosotros juzgar por unos la generalidad de todos. En el párrafo número 3 dice, se dice que es una falacia formal porque presenta la forma de un silogismo, aunque no respeta todas las reglas de este. Acuérdense que en el silogismo vimos de general a particular y de particular a general. Cada falacia formal recibe un nombre, de acuerdo con la regla que incumple. Son 7 reglas las que nosotros vamos a aprender para verificar la validez de un silogismo y todas deben de cumplirse simultáneamente. O sea, nosotros, previo a hacer nuestra conclusión, debemos de verificar si existen las 7 reglas para que tenga validez nuestro razonamiento, o sea, el silogismo. Veamos la otra diapositiva. Acá está. Regla número 1 y su respectiva falacia. El silogismo debe tener 3 términos. El término mayor será el predicado de la conclusión. Fíjense lo que dice. El término mayor será el predicado de la conclusión. El término menor, o sea, la segunda premisa, el sujeto, y el término medio es el que va a aparecer en las premisas, o sea, va a aparecer en ambas. Ese va a ser nuestro término medio. Por ejemplo, si nosotros aquí veamos este ejemplo, todas las frutas son sabrosas, todas las peras son frutas, todas las peras son sabrosas. ¿Cuál va a ser? Quiero que alguien me responda nuestro término M dentro de esas 2 premisas. A ver, ¿quién me responde, por favor? Sería frutas, licenciada. A ver, ¿cuál sería? Frutas. Frutas. ¿Por qué son frutas? A ver. Porque se repiten ambas premisas. Muy bien, ajá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos la vez pasada? Para que nuestro silogismo tenga un razonamiento. Tenemos que buscar lo que no se repite dentro de nuestras premisas. Y esto qué es lo que nos va a... Ahora nosotros con estas reglas estamos aprendiendo que nosotros tenemos un término mayor que va a ser la premisa número 1, que de ahí vamos nosotros a sacar el predicado. El término menor, o sea, la premisa número 2, de ahí vamos a sacar nosotros el sujeto. Y el término medio, que va a ser lo que se repite en ambas premisas. ¿Sí? Este silogismo es válido porque tiene 3 términos utilizados con el mismo significado. Por lo tanto, sí cumple con los 3 términos. ¿Por qué nos dice que cumple con los 3 términos? Porque si nosotros vemos acá, el término mayor que decía, todas las frutas son sabrosas.
y que no es lo que nos está indicando que el término mayor va a ser nuestro predicado. Fíjense lo que dice, va a ser nuestro predicado. El término menor va a ser nuestro sujeto. Duraznos, que va a ser nuestro sujeto, está en la segunda premisa. Y poderosos, que va a ser nuestro predicado, está en la primera premisa. Entonces ahí estamos cumpliendo con la regla número 1, porque estamos extrayendo de nuestras dos premisas, de acuerdo a lo que nos dice la regla, nuestro sujeto y nuestro predicado. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor que me la haga saber. Ustedes no tienen dudas nunca, ¿verdad? Eso está bueno. Bueno, sigamos entonces. A ver. Hagamos la número 2 dentro de nuestra regla 1. Todos los patos son animales. Todos los gatos son mamíferos. Si nosotros cumplimos con lo que dice la regla 1, que extraemos de la premisa mayor. Extraemos, ¿qué es lo que dijimos que extraíamos de la premisa mayor? A ver, ¿quién me dice? Predicado. ¿Y de la menor? El sujeto. Ajá, y ahí estará correcta la conclusión. No, licenciada, no hay término medio y tampoco se está repitiendo el sujeto. No. Veamos el otro punto de vista. ¿Qué dijimos que había en la premisa número 1? ¿Qué era lo que encontramos ahí? Ahí encontramos el predicado, ¿sí? Y en la número 2 encontramos el sujeto. Y lo hicimos ahí. Porque en la premisa 1, ¿cuál va a ser nuestro predicado? Animales. Y en la premisa 2, ¿cuál va a ser nuestro sujeto? Gatos. Entonces, ahí, si ustedes se dan cuenta, están tomando de la premisa número 1, están tomando el sujeto. Y de la premisa número 2, están tomando el predicado. Entonces, ahí están incumpliendo con la regla número 1, que es la que estábamos viendo, que es lo que se debe de cumplir con las dos premisas para llegar a una conclusión verdadera. ¿Comprendieron esto? ¿Alguien que tenga duda?
Porque imagínense que ponemos Es que, licenciada, perdone, pero ahí no hay término medio. a ver, acuérdense que nuestro término medio va a ser nuestra conclusión, ¿ya? En la primera premisa vamos a encontrar nosotros nuestro, El término medio es el que se repite en las dos premisas. pero acuérdense que nosotros estamos haciendo una extracción de la premisa, cumpliendo con esta regla de la premisa 1. ¿Ya? En la premisa 1, que era lo que dijimos que íbamos a tener siempre, nuestro predicado, ¿ya? Ese lo íbamos a tomar para hacer nuestra conclusión. En la premisa 2, que era lo que íbamos a tener nosotros siempre, nuestro sujeto. ¿Y cuál va a ser nuestra conclusión? Tomar nuestro predicado y nuestro sujeto para llegar a nuestra conclusión. Ahí arriba dice, todos los ricos son poderosos. ¿Ya? Va, poderoso lo tenemos dentro de nuestra conclusión en el predicado. Estamos bien. Ahora bien, en la segunda, todos los duraznos son ricos. ¿Cuál va a ser dentro de nuestra segunda premisa nuestro sujeto? Durazno. Pero ya se da cuenta, licenciada, que ahí sí hay término medio. Rico y rico se repiten. Ajá, pero son los que nosotros no tenemos que utilizar, ¿ya? Miren pues, regresemos al anterior para que estemos conformes todos. Van a ver. Aquí está. Ahí está mi máquina, está mi internet, está. Aquí. Miren lo que dice. El silogismo debe tener 3 términos. El término mayor será el predicado de la conclusión. El término menor será el sujeto. Y el término medio que aparece en las premisas, ¿ya? ¿Cuál es el que aparece en las premisas? Nuestro término medio no lo tenemos que tocar. Eso solo lo vamos a observar nosotros, que tiene que aparecer en las dos, ¿ya? Pero no lo tocamos. Nosotros solo vamos a tocar nuestro predicado, nuestro sujeto y hacer nuestra conclusión. Aquí dice, por ejemplo, en este ejemplo, todas las frutas son sabrosas. ¿Cuál va a ser nuestro término medio? A ver, Rafael, ¿cuál va a ser nuestro término medio? Es frutas, licenciada, se repiten ambas premisas. Así es, muy bien. ¿Cuál va a ser en nuestro término mayor el predicado? En nuestro término mayor, o sea, la premisa número 1. Es sabrosas. Ajá. Y en nuestro término menor, o sea, en la premisa número 2, ¿cuál va a ser nuestro sujeto? Esperas. Por eso le decía yo, licenciada, que en los silogismos dice que debe tener los 3 términos, pero en el ejemplo pasado no existía el término medio. Ajá, pero por eso es que nosotros ahorita estamos viendo las reglas que debemos de cumplir para que nuestro silogismo sea válido. ¿Entienden? Y después, cuando terminemos nuestras reglas, vamos a ver nuevamente los silogismos para ver si cumplen las 7 reglas que nosotros vamos a ir viendo, para que nuestro silogismo, o sea, nuestro razonamiento, nuestro juicio, nuestra conclusión, sea válida. ¿Sí? Ustedes ahorita lo van a ver así como enredado. Bueno, si la vez pasada era así, ahora no es así, pero lo que yo quiero es que lleguemos a comprender al final del curso cómo tenemos nosotros que hacer nuestro razonamiento, nuestro juicio y que sea válido. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Porque así como Rafael, él siempre pregunta. Entonces eso es importante porque uno se quita las dudas que tiene. Y uno dice, bueno, porque ya aparecía y aquí no aparece. Pero por eso es que estamos revisando ahorita y repasando las reglas que debemos de cumplir para que nuestro silogismo sea válido. Seguimos entonces, jóvenes. Queda. ¿Qué manda? Sí, tal vez la pregunta que va en el mismo sentido de la duda que tenía Rafael es que si es
una regla que en las premisas siempre existe el término medio. Porque en Ajá. Sí, es regla. es regla. Es la Entonces, regla número 1. bueno, entonces, el otro ejemplo que nos puso estaría mal. Porque ahí no hay Exactamente. término medio. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, el análisis. Porque si ustedes tienen que cumplir la regla número 1 y dentro de los ejemplos no se está cumpliendo, entonces no es válida. ¿Ya? Y Esa otra es. pregunta que tengo, A ver, una duda que tengo. dígame dónde. ¿La premisa mayor siempre va a ser la primera oración? La premisa mayor sí. La primera premisa. Ajá. Y siempre va a ser el predicado. ¿Ya? Según la regla número 1. Y eso es lo que ustedes tienen que ver. La premisa número 2 va a ser el término menor y siempre va a ser el sujeto. Y el término medio va a ser el que aparece en ambas premisas, según la regla número 1. Porque si ustedes ven al final de esta diapositiva dice, por lo tanto, sí cumple con los 3 términos. Eso es lo que ustedes van a tener que analizar siempre dentro de su juicio. ¿Ya? Si nos vamos a nuestro libro, vayámonos a nuestro libro, en la página 112. ¿Lo tienen ahí a la mano? Sí, licenciada. Vale. Entonces acá dice construcción de silogismos. ¿Ya? Existen ciertos formalismos aceptados generalmente para construir silogismos de forma típica. Estos, aunque no son totalmente indispensables, facilitan la tarea de revisar, analizar y dictaminar la validez. Por ello, es aconsejable seguirlos. ¿Sí? Aquí no lo está diciendo. Por lo regular, se dividen las dos premisas de la conclusión por medio de una línea horizontal. Bueno, eso saben ustedes que la dejan así, ¿sí? Además, la conclusión va precedida de los 3 puntitos que hablamos, que parecen triángulo, que significan por lo tanto. Así no es necesario ponerlo conector sí y entonces, sino que solo poner los 3 puntitos y ya se sobreentiende que están haciendo la conclusión. ¿Sí? Entonces, eso lo tienen ustedes que leer y poder hacer los ejercicios. Los ejercicios, yo creo que no estoy segura, pero parece que el 23 no vamos a tener clases. Entonces van a tener que cubrir y hacer determinados ejercicios dentro de nuestro libro para poder ir acumulando sus 10 puntos por cualquier cosa para el final del curso. ¿Ya? Bueno, sigamos. Regla número 2. El término medio debe estar distribuido por lo menos en una premisa. Fíjense lo que dice. El término medio debe estar distribuido por lo menos en una premisa. Es decir, debe ser tomado en toda su extensión por lo menos una de las 2 veces. A ver, Carolina, dígame. Perdón, licenciada, es que se me activó la manita, perdone. Ah, no tenga pena. Bueno, sigamos. Es decir, debe ser tomado en toda su extensión por lo menos una de las 2 veces. Para verificar esta regla es necesario conocer la tabla de las distribuciones. Ejemplo, todo triángulo es figura geométrica. La A, ¿qué significa? Que está en toda la generalidad, o sea, está generalizando. La I, ¿qué significa? Que está particularizando. Eso también lo vamos a ver. Entonces, dice, todo triángulo es figura geométrica. Nos está asegurando ahí el sujeto. Algún equilátero es triángulo.
¿Algún equilátero es figura geométrica? Alguien que me analice ahí esas dos premisas y la conclusión, si es verdadera o no. A ver, Rafael, usted que siempre es bien inquieto, dígame. Bueno, pero ahí lo que estamos verificando es que, que se esté distribuyendo por lo menos en alguna premisa. Y en la primera, todo triángulo es figura geométrica, sí se distribuye el predicado completamente, ¿verdad? Y también el sujeto. Entonces ahí ya están distribuidos, quiere decir que ya se cumplió por lo menos en alguna, dice, ¿verdad? Porque en el segundo caso, algún equilátero es triángulo, perdón, no se distribuye el predicado en todo caso, y ni el sujeto. Entonces, pero como ya se cumplió, como que una se distribuye, y estructuralmente parece estar bien, porque tenemos ahí las tres premisas que son, las dos premisas que son la premisa mayor, la menor, y tenemos el término medio, y por lo tanto podemos concluir. Me parece todo bien. Ajá, porque nosotros debemos de siempre tener presente que la primera premisa va a tener nuestra distribución en la conclusión del predicado. En la segunda premisa siempre vamos a saber que vamos a tener ahí nuestro sujeto. ¿Y cuál va a ser el término medio? El que está en ambas premisas, ¿ya? Y si ustedes ven cuál es nuestro término medio, en triángulo y triángulo. ¿Sí? Entonces ahí estamos cumpliendo con la regla número 1 y estamos también tomando en consideración para la regla 2 que el término medio debe estar distribuido por lo menos en una premisa, por lo menos. Y ahí está en las dos. O sea, nosotros sí estamos cumpliendo con la regla número 1 porque estamos separando sujeto y predicado de acuerdo a las premisas y estamos también cumpliendo con la número 2 porque dice que puede estar en una, por lo menos dice, en una de las premisas. ¿Sí? Bueno, sigamos. Ahora veamos la regla 2 y su falacia. Otro ejemplo. Todo triángulo es una figura de tres ángulos. Es la A. La A dentro de nuestras proposiciones nos habla del sujeto. La número 2, alguna figura geométrica no es triángulo. Esa es, de acuerdo a la proposición, la O. Esta nos excluye, aquí nos excluye el predicado. Y va a quedar nuestra conclusión donde nos dice alguna, por lo tanto, alguna figura geométrica no es figura de tres ángulos. Ahí nos excluyó nuestro predicado. Lo que ustedes tienen que ver siempre son sus proposiciones, ¿ya? ¿Qué es de lo que nos están hablando? Las premisas, de acuerdo a lo que nosotros vimos, cuál es la que habla del sujeto, la que nos habla del sujeto y predicado, la que no nos distribuye nada y la que excluye el predicado. Entonces, ahí, ¿cómo nos va a quedar nuestro por tanto? No se está excluyendo nuestro predicado. ¿Ya? ¿Dónde encontramos nosotros nuestro predicado? En la premisa 1. ¿Cuál va a ser nuestro predicado? Figura de tres ángulos. En la premisa 2, ¿cuál va a ser nuestro sujeto? ¿Cuál es nuestro sujeto dentro de la premisa 2? ¿Alguien que me diga?
A ver, Francisco Javier. Él nos dice que es figura. Muy bien, ese sería nuestro sujeto. ¿Y qué es lo que nos está indicando nuestra conclusión? Alguna figura geométrica no es figura de 3 ángulos. Ahí nos está excluyendo nuestro predicado. Con el no nos está excluyendo nuestro predicado. O sea, es una premisa que no es verdadera, tiene falacia. Ahora veamos este otro. Todo isósceles es triángulo. Algún triángulo es equilátero. Y algún equilátero es isósceles. Veamos. La A, ¿de qué nos habla? Nos habla del sujeto, de acuerdo a nuestras proposiciones. La I, ¿qué es lo que nos saca? Ahí no distribuye nada. Y en la última, en la conclusión, tampoco nos distribuye nada. ¿Por qué? Porque dice, todo isósceles es triángulo. Algún triángulo es equilátero. Y algún equilátero es isósceles. O sea, no nos distribuyó nada. O sea, este silogismo no cumple con la regla 2, por lo que se comete la falacia de término medio no distribuido. Ustedes tienen que analizar en qué proposición les están presentando las premisas para poder hacer su análisis y llegar a su conclusión. Vayámonos a otra. Digamos acá. A ver. Veamos acá. La regla número 3. Son 7 reglas las que tenemos que aprender. El silogismo debe tener al menos una premisa universal. Este es de acuerdo a la regla número 3. No pueden ser ambas particulares, pues de ser así, dejaría de ser un razonamiento deductivo y no podría demostrarse su validez. ¿Por qué nos habla de deductivo? Porque acuérdense que nosotros vimos que el deductivo nos lleva a una conclusión verdadera. En cambio, el inductivo solo nos lleva a una conclusión generalizada, pues porque podría ser así, pero no puede ser verdadera. Solo es inductiva. O sea, induce a una conclusión, pero no nos da la certeza como la deductiva que nos deduce que así es nuestra conclusión. Vaya, sigamos. No pueden ser ambas particulares, pues de ser así dejaría de ser un razonamiento deductivo y no podría demostrarse su validez. Que no se les olvide esto, por favor, jóvenes, que lo inductivo puede ser o no, y lo deductivo es real, va a ser verdadero. En cambio, sí pueden ser ambas universales, pues con ello se posibilita la deducción. Veamos estos ejemplos. Aquí está. Ninguna piña es acuática. Esta es una letra E que es universal negativa, porque dice ninguna piña es acuática. Ahora nos vamos a unas particulares. Algunos reptiles son acuáticos. Es una particular afirmativa y venimos a la negativa siempre particular que dice algunos reptiles no son piñas. ¿De dónde estamos tomando? Y eso no se les debe de olvidar, nuestra conclusión. La primera dice ninguna piña es acuática. ¿Ya? ¿Cuál va a ser nuestra, por así decirlo, nuestro predicado ahí? Tendría que ser acuática. En la segunda, algunos reptiles son acuáticos. ¿Cuál sería ahí nuestra sujeto? Reptiles. ¿Y cuál sería nuestra conclusión si fuera real? ¿Algunos reptiles? ¿Qué sería? A ver, alguien que me conteste. A ver, Rosemary, dígame. ¿Qué cree usted que sería su conclusión ahí? Sí, como digamos que si lo analizo, ¿verdad? Las premisas, digamos que
sí, acuática. En la primera, ninguna piña es acuática. Acuática sería el término medio. Entonces, piña para mí se convertiría en el predicado. En la segunda, algunos reptiles son acuáticos. Vemos que acuáticos nuevamente es el término medio, entonces reptiles es el sujeto. Ya en mi conclusión, algunos reptiles, que es el sujeto de la segunda premisa, no son piñas. Esa sería mi conclusión. Pongo el no porque en la primera premisa está ninguna, ¿verdad? Que es la exclusión, es no, tengo que poner el no, entonces no son piñas, correcto. Ese es el análisis que ustedes deben de ir haciendo siempre. Verificar, y no se les debe de olvidar que en la premisa mayor siempre va a ir distribuido el sujeto, el predicado. En la segunda va a ir el sujeto y en su conclusión deben de ir en el término medio, utilizar ustedes su sujeto y su predicado. Sigamos. Vámonos a la regla número 4. Son 7 reglas las que nosotros... A ver, Francisco Javier, dígame. Gracias, licenciada. Solo regresando al anterior, no sé si la pudiera regresar, no sé si está bien como la premisa primera sería el predicado, ¿verdad? Ajá. Y en la segunda sería el sujeto. Entonces, no sé si al final en la conclusión estaría bien, los reptiles son acuáticos. Usted siempre debe de basarse, Francisco Javier, en la letra que tiene su premisa. Ajá. ¿Ya? Porque ahí dice particular negativa. Ahí excluye con la palabra no, excluye, ¿ya? A las piñas. Porque dice ninguna piña, al decir ninguna, está negando. Ninguna piña es acuática. ¿Ya? Algunos reptiles son acuáticos. Algunos reptiles, está utilizando algunos, porque si usted mira, los cocodrilos, los caimanes son reptiles y son acuáticos, ¿ya? Así es. Entonces, acá nos está excluyendo las piñas, porque dice, algunos reptiles no son piñas. Así es. Con la palabra no, nos está excluyendo las piñas de, como decía la primera premisa, de que son acuáticas. Perdón, a los reptiles de que son piñas. Son piñas, ¿no? Sí, porque nosotros estamos utilizando ahí, al decir ninguna, estamos excluyendo nuestro predicado. ¿Ya? Por eso es que piña, como dice la primera premisa, debe ser nuestro predicado, lo excluimos con la palabra no. Ok. Gracias, licenciada. Sí, es que eso es lo que ustedes tienen que ver de acuerdo a su proposición, qué es lo que les está indicando. Si tienen que negar, si tienen que afirmar o si tienen que excluir. Licenciada, disculpe la consulta. Entonces, este ejemplo entraría en el ámbito de que se encuentra correcto. Las dos premisas y tanto también la conclusión, ¿no? Así es, ajá. Es que fíjese, licenciada, que me entra una duda de que a mí no me parece correcta porque piña vendría siendo sujeto. Entonces acuática vendría siendo mi predicado, pero entonces estaría mal estructurada porque en los dos se encuentran las dos, ¿cómo se llama esto? De medio, de acuático y acuática. Ajá, correcto, en término medio. Entonces para mí, en mi opinión, estaría incorrecto porque como usted dijo en el ejemplo anterior de los triángulos, que no se encontraba bien estructurada o bien ejemplificada. Ajá, eso es lo que ustedes tienen que ver. Porque Entonces, aquí para mí esto sería que se encuentra incorrecto, pero usted me comenta que sí es correcta. Entonces, eso es lo que todavía no logro captar, porque piña para mí seguiría siendo sujeto. Ninguna piña. Acuérdense que al poner ninguna, estamos excluyendo piña, ¿ya? Es acuática. Ahí la estamos excluyendo, estamos negando lo que dice en esa premisa, ¿ya?
Entonces, si se encuentra negativa, entonces piña entraría como predicado. Solamente Así si se estuviera negando. estamos negándolo. Por eso dice ninguna piña, que estamos Si fuera asegurando. alguna piña, Ahí estaríamos afirmando, porque estamos hablando, al decir algún, estamos hablando en particular, pero estamos asegurando algo. Alguna piña, ¿ya? Es acuática. Al decirlo en particular, pero al decir ninguna piña, estamos negando concretamente ninguna, está dentro del término universal negativo. entonces si fuera alguna, sí sería incorrecta. Así, alguna, ajá, porque nos estaría hablando de un particular para que nosotros nos fuéramos a generalizar. Porque Ya. lo que Gracias, licenciada. yo quiero que les quede claro es que iniciamos todas las premisas. Si las iniciamos con universales, nos vamos a particulares. Y si las iniciamos con particulares, nos vamos a universales. Por favor, ustedes tienen que ver dentro de qué proposición está su premisa. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. A ver, la otra. Se mira enredado, pero ustedes tienen que analizar. Por eso es el análisis. ¿Ya? Ahora vayámonos a la regla 4. Fíjense pues, si el silogismo tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. ¿Ya? Lo que les digo, si iniciamos con universalidad, vamos a terminar en particular. Si iniciamos con particular, terminamos en universal. Vaya. Si el silogismo tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Esto se debe a que es un razonamiento deductivo. Acuérdense que deductivo nos lleva a una conclusión verdadera. Por ello, en la conclusión, los términos siempre deben tener la menor extensión. Veamos estos ejemplos. Fíjense cómo empieza la premisa mayor. Todo. Estamos ahí universalizando, ¿ya? Todo. Futbolista es deportista. Es una A que nos está hablando, nos expresa el sujeto, la proposición tipo A. En la primera premisa, todo futbolista es deportista. Ahora vamos con la I. La segunda premisa. Algún futbolista es médico. Ahí nos está diciendo que algún futbolista es médico. ¿Y cuál va a ser nuestra conclusión? Algún médico es futbolista. ¿Qué es lo que tomamos de ahí? ¿Qué es lo que estamos? A ver, Jennifer, diga. Jennifer Yesenia López. Licenciada, yo lo que puedo ver ahí es de que sí está cumpliendo con la regla que estamos viendo, ya que se está yendo de lo universal a lo particular, ¿no? Ajá, pero ¿por qué se llega a la conclusión? ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros en las dos premisas para llegar a la conclusión?
De la primera premisa, ¿qué vamos a tomar? ¿O de cuál va a ser nuestra base para la primera premisa? A ver, Rosemary, Sí, apóyala. licenciada, digamos que en la primera premisa, digamos, vamos a ver que es todo, ahí está cumpliendo con que es una universal A. Vamos a quitar futbolista y futbolista porque ese es el término medio, el término que se repite. Entonces nuestro predicado va a ser deportista. Porque de la primera usted siempre ha dicho que sacamos el predicado de la primera premisa. Muy bien. Vamos a analizar la segunda premisa. La segunda, cuando miramos que empieza con el término algún, entonces ya sabemos que es particular. Particular afirmativa, entonces es y. Futbolista lo quitamos, entonces nos queda médico. Médico sería nuestro sujeto. Entonces nuestra conclusión sería, algún médico es deportista y siempre es particular. Entonces ahí cumplimos con la regla número 4 que vamos de lo deductivo a lo inductivo. También cumplimos con la regla número 1 que tienen los tres términos, ¿verdad? Términos medios, el predicado y el sujeto. Y también cumplimos con, vamos a ver, la regla número 2, la 2, que dice que el término medio debe estar distribuido por lo menos en una premisa. Y para mí, también con el 3, porque dice que todo el silogismo debe tener menos una premisa universal, que sería la primera, ¿verdad? Entonces es válido. Así lo tienen que analizar, jóvenes, porque ustedes tienen que ver cómo están sus premisas. Si ustedes, como les dijo Rosemary, está distribuido el término medio, va a ser lo que se repite en ambas premisas. Ese va a ser su término medio, o sea, va a estar dentro de las dos. Y el término medio no nos debe de aparecer en la conclusión, ¿ya? Por favor, sigamos. ¿Tienen alguna duda? Vamos a ver acá nuevamente la regla 4. Vean ese ejemplo, la diferencia con el anterior. No se cumple esta regla. Ahora veamos por qué. Todo futbolista es deportista. Algún futbolista es médico. Todo médico es deportista. Seguimos cumpliendo, ¿ya? Con el término medio que está dentro de las dos premisas, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestro predicado? Deportista. ¿Y cuál va a ser nuestro sujeto dentro de la segunda premisa? Es futbolista. O sea, estamos utilizando nosotros el término medio en las dos premisas, más sin embargo en la segunda, que tendríamos que tener nuestro sujeto, que tendría que ser diferente, se está repitiendo con el término medio. Entonces, ¿cuál es la que vamos a utilizar en nuestra conclusión? Vamos a utilizar aquí solo el sujeto, pero no es el mismo sujeto que nos da la segunda premisa. El mismo, por ejemplo, aquí dice, algún futbolista es médico. Y acuérdense que no puede ser repetitivo en la conclusión el término medio. Entonces, ¿cuál tendría que no estar ahí? Tendría que decir algún médico es futbolista para que estuviera futbolista dentro de las dos premisas, pero en una estuviera en sujeto y en la otra en predicado, para que nosotros pudiéramos utilizar dentro de donde dice médico, que fuera nuestro sujeto y no parte del predicado. Y entonces nos quedaría, y ya sería una falacia porque nos habla en la premisa 1 y en la premisa 3, nos habla solo del sujeto.
Y en la premisa número 2, en la conclusión nos habla solo del sujeto. Y en la premisa 2 no nos está distribuyendo nada, porque es una proposición tipo I. Acá veamos si las dos premisas son universales, la conclusión también debe serlo. Cuando no se cumple con esta regla, se comete la llamada falacia existencial. Ahora veamos, ¿les quedó claro el primer ejemplo? ¿Por qué no está correcta nuestra conclusión? Licenciada, yo creo que no está correcta porque la conclusión debería de ser particular. Si la segunda premisa es particular, la conclusión lo debería de ser también. Es lo que decía la regla 4, ¿no? Y Así es. entonces lo está poniendo universal en la conclusión. Entonces tendría que haber sido algún médico es deportista, pero no todo médico es deportista. Así es. Eso es otra forma de analizarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero que ustedes me entiendan es que tiene que ser algo verdadero. Ustedes tienen que ver acá, como dice Rafael, se utilizó, hay dos errores, todo. Si nuestra premisa, la primera es particular, tenemos que terminar con universal. Si nuestra primera premisa es universal, tenemos que terminar con particular, ¿ya? Y tenemos que ver que nuestro término medio no sea repetitivo en nuestra conclusión, ¿ya? Pero que tampoco nos sea, además de ser término medio, sea utilizado como sujeto dentro de la segunda premisa. Y ahí se está dando eso también. Porque dice, todo futbolista es deportista, algún futbolista es médico. Entonces, futbolista lo estamos utilizando como término medio y además lo estamos utilizando como sujeto dentro de la premisa número 2. ¿Ya? Entonces, todo eso lo tenemos que ver y también lo que les dice Rafael, que no podemos terminar en universal si tenemos la segunda premisa particular. Ahora veamos el segundo ejemplo. Todos los políticos son mentirosos. Eso nos está hablando de la proposición tipo A, nos está hablando del sujeto. Ningún religioso es mentiroso. Nos está hablando de la proposición E, donde habla de sujeto y predicado. Ningún religioso es mentiroso, pero al mismo tiempo no se está excluyendo, ¿ya? Ningún religioso es mentiroso. Está diciendo que ninguno religioso miente. Y, sin embargo, en la última nos está excluyendo, siempre de forma particular, algún religioso no es político. Si ustedes se dan cuenta, la primera falacia, la primera premisa dice, todos los políticos son mentirosos. ¿Cuál es el término medio que se repite en ambas? ¿Alguien que quiera responder? Mentirosos, licenciado. Muy bien, mentirosos es nuestro término medio, porque está dentro de las dos premisas. Ahora bien, ¿cuál va a ser? Acuérdense que en la primera premisa siempre ustedes van a utilizar el predicado. En la segunda premisa siempre van a extraer el sujeto para llegar a su conclusión sin tocar el término medio. A ver, aquí está algún, ya nos está excluyendo, algún religioso no es político. ¿Qué es lo que estamos utilizando?
En primera de la primera premisa, estamos utilizando los, todos los El término medio sería centroamericano, decía. Así es, centroamericanos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra conclusión?
Si tenemos dentro de las dos, ¿cuál es nuestro sujeto y cuál es nuestro predicado? Entonces, vamos a utilizar de la número 1 nuestro predicado y de la número 2 vamos a extraer nuestro sujeto. Algunos guatemaltecos no son argentinos. Ahí estamos excluyendo ya de que algunos guatemaltecos no son argentinos, porque es la realidad. Ahí estamos nosotros haciendo una conclusión afirmativa y verdadera, o sea, es deductiva. ¿Sí? ¿Me lo comprenden? Eso es lo que ustedes tienen que ver en sus premisas, tienen que analizarlas y ver si son deductivas o inductivas. Veamos la número 2. Todo guatemalteco es centroamericano. Algún escritor es guatemalteco. A ver, Carlos Josué Ventura, ¿cuál es el término medio en estas dos premisas? Centroamericano, mi licenciado. No, porque estamos hablando de las dos primeras premisas. Lo último es nuestra conclusión. Yo quiero saber cuál es el término medio dentro de las dos premisas. Guatemalteco, licenciado. Guatemalteco, gracias. Muy bien. Ajá. Entonces, ya vimos nosotros que tenemos de la primera premisa que extraer nuestro predicado. Y de la segunda, nuestro sujeto. ¿Ya? Y que no tenemos que utilizar nuestro término medio. A ver, vayámonos. Todo guatemalteco es centroamericano, algún escritor es guatemalteco. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra conclusión? Si vamos a utilizar de la segunda el sujeto y de la primera el predicado. A ver, algún escritor va a ser nuestro sujeto, es centroamericano. ¿Me comprenden? Regla número 5. Los dos silogismos anteriores llevan por lo menos una premisa afirmativa. De ambos se puede inferir una conclusión válida. Ahora veamos el siguiente silogismo. Ningún argentino es centroamericano. Algún centroamericano no es guatemalteco. Algún centroamericano no es argentino. Ahora veamos cuál es nuestra conclusión. Algún guatemalteco no es argentino. ¿Por qué no puede ser nuestra conclusión en base a nuestras premisas? ¿Dónde está nuestro término medio ahí? ¿Cuál sería nuestro término medio? Centroamericano. Muy bien, así es. Pero dice, ningún argentino es centroamericano, nos está negando. Y acá dice, algún centroamericano no es guatemalteco. Es también una negación improcedente, porque los guatemaltecos somos centroamericanos. Y aquí nos está diciendo, algún centroamericano no es guatemalteco. Entonces, en nuestra conclusión, nosotros ponemos, algún guatemalteco no es argentino. ¿Ya? Si bien es cierto, estamos utilizando de las dos premisas, no el término medio, sino que estamos utilizando argentino como nuestro predicado y guatemalteco como nuestro sujeto, no estamos cumpliendo porque estamos también en forma negativa, indicando que algún guatemalteco no es argentino. Y si ven, en el final dice, es imposible concluir algo a partir de dos premisas negativas. Entonces ahora ya saben ustedes
que al haber premisas negativas, según la regla 5, no podemos tener una conclusión. Cuando algún silogismo no cumple con esta regla, se comete la falacia de las premisas excluyentes, o sea, son inválidas. Vayámonos a la otra. A ver, veamos. Son 7 las que tenemos que aprender, ya vamos por las 6, ya vamos a terminar, Pato. Si una de las premisas es negativa, la conclusión debe ser negativa. Ahora veamos esto. Todos los zacapanecos son guatemaltecos. Esta es una A, nos habla del sujeto. Algunos abogados no son guatemaltecos. Esta es una O que es excluyente. Algunos abogados no son zacapanecos. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro término medio, que está como guatemaltecos. Tenemos la universalidad, al decir todos, y tenemos nuestro término como algunos. Si ustedes se dan cuenta, estas son negativas y son todas universales. ¿Ya? Pero al decir uno, algunos abogados, uno lo mira como universal. No, esta es particular, solo que está generalizando a los abogados. Algunos abogados, al decir algunos, está excluyendo, ¿ya?, dentro de lo particular. Y ustedes ven que dice algunos abogados no son guatemaltecos, es la segunda premisa, y en la conclusión, algunos abogados no son zacapanecos. Siempre es negativa. La conclusión siempre va a ser negativa dentro de esta regla, de la regla número 6. Nosotros nos vamos a tener que aprender las reglas para ver nuestras premisas y poder llegar a nuestra conclusión. Si un silogismo no cumple con esta regla, se comete la falacia de conclusión afirmativa a partir de la premisa negativa. Veamos lo de abajo. Todos los cobaneros son guatemaltecos. Todos los cobaneros. Nos va de lo general, de lo universal, a lo particular. Algunos ingenieros no son guatemaltecos. Esta es una excluyente, una proposición excluyente negativa. ¿Cuál va a ser nuestra conclusión? Algunos ingenieros son cobaneros. Esta va a ser una proposición que no distribuye nada. ¿Ya? A ver, Jacqueline, cuénteme. Licenciada, esto, perdón por mi ignorancia en mi pregunta, pero la vez pasada en el ejemplo anterior usted había comentado que ninguna piña era correcto el tomarlo como predicado porque lo estaba negando, pero aquí se está tomando de forma universal y de manera positiva de todos los zacapanecos. Entonces, ¿cómo acá se agrega zacapanecos como el predicado si no lo está negando? Fíjese, le voy a comentar. Esto nos estamos basando en la regla número 6 y aquí lo que nos está diciendo es que si una de las premisas es negativa, la conclusión siempre va a ser negativa. Si usted ve aquí, nos está diciendo todos los zacapanecos son guatemaltecos, nos está afirmando, ¿ya? Y aquí abajo en la número 2 nos dice algunos abogados no son guatemaltecos. Aquí, al decir algunos, nos está excluyendo, nos está negando. Algunos abogados no son guatemaltecos. Pero en la parte de arriba, en la primera, no está excluyendo a los zacapanecos porque sí agrega todos. Entonces es afirmativa y no negativa. Entonces sería incorrecto, ¿no? La primera siempre va a ser afirmativa en la regla 6. Y las otras dos van a ser ya sea negativa o afirmativa. Usted tiene que basarse en revisar su término medio, ver dentro de su premisa si cumple, si en la segunda premisa tiene negación, siempre su conclusión en esta regla 6 va a ser negativa, ¿ya? Cada una, por eso es que estamos pasando regla por regla para ver cuáles son los que se debe de cumplir en cada una de ellas, ¿ya? Entonces, si usted ve acá, todos los zacapanecos son guatemaltecos. Algunos abogados no son guatemaltecos. ¿Cuál va a ser nuestro término medio? Guatemaltecos. ¿Cuál va a ser nuestro predicado dentro de la primera premisa? Zacapanecos.
¿Y cuál va a ser nuestro sujeto dentro de la segunda premisa? Abogados. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Si tenemos la segunda como negativa, la conclusión va a ser siempre negativa. Entonces, si utilizamos lo que debemos de utilizar de las dos premisas, tenemos algunos abogados, que es el sujeto dentro de la segunda premisa, no son sacapanecos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Negando que son sacapanecos, ¿ya? Porque si está diciendo algunos abogados no son guatemaltecos y está diciendo todos los sacapanecos son guatemaltecos, ¿qué es lo que deducimos ahí? Algunos abogados no son sacapanecos. No sé si me lo comprende, porque estamos afirmando en la primera que todos los sacapanecos son guatemaltecos. Y estamos diciendo en la segunda que algunos abogados no son guatemaltecos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a excluir o extraer de ahí? Que algunos abogados no son sacapanecos, porque dice todos los sacapanecos son guatemaltecos. Y algunos abogados no son guatemaltecos, ahí nos está negando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a concluir? Algunos abogados no son sacapanecos, o sea, no están dentro de guatemaltecos. No sé si me comprende. No, todavía no, porque me enredé con el ejemplo de ninguna piña, en el ejemplo anterior, que usted había comentado que tiene que ser negativa para poder tomarla como predicado, pero aquí esta es, la primera al menos es positiva, solo en la primera tengo yo duda, en la segunda premisa y en la conclusión me encuentro bien, pero en la primera sí es donde me causa... Porque por eso es que le está indicando en la regla 6, si una de las premisas, dice, si una de las premisas es negativa, su conclusión debe ser negativa. Entonces usted tiene que revisar las premisas. Y la primera es afirmativa, porque le está diciendo todos los acapanecos son guatemaltecos. Se lo está afirmando. Perdón, licenciada. Solo yo creo que ya entendí un poco a Jacqueline. Ella se enredó porque se confundió y creyó que en el ejemplo anterior el predicado era solo porque era afirmativo. Pero tú el predicado siempre lo vas a encontrar en la premisa mayor, sea afirmativo o sea negativo. Entonces, está correcto. Aunque esté negando o afirmando, siempre tu predicado va a estar en la premisa mayor. No importa si está afirmando o negando. Entonces, no importa si afirma o niega, siempre será esa. Siempre va a estar en su premisa mayor. En la primera va a estar su predicado. Siempre. Nunca va a cambiar a la segunda premisa. Gracias, Lick. Gracias. Gracias. Bueno, sigamos. Cuando un silogismo no cumple con esta regla, se comete la falacia de conclusión afirmativa a partir de la premisa negativa. Todos los cobaneros son guatemaltecos. Esta es afirmativa. Todos los cobaneros son guatemaltecos. Algunos ingenieros no son guatemaltecos. Es una proposición negativa. ¿Cuál va a ser nuestro término medio? Guatemaltecos. Es lo mismo que la primera. Algunos ingenieros son cobaneros. Ya dijimos que en la primera premisa vamos a encontrar siempre nuestro predicado, que no puede ser nunca el término medio. Y en la segunda vamos a encontrar siempre nuestro sujeto. Entonces tenemos nosotros que extraer de las dos premisas lo que necesitamos para hacer nuestra conclusión. Entonces, ¿cuál va a ser? Si en la primera va a estar siempre nuestro predicado, ¿cuál va a ser nuestro predicado ahí? Cobaneros, ¿ya? Porque guatemaltecos no puede ser porque hay guatemaltecos arriba y abajo. Es el término medio y ese no lo podemos incluir dentro de nuestra conclusión. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra conclusión según la regla 6? Algunos ingenieros, porque en la segunda siempre vamos a tener nuestro sujeto, algunos ingenieros son cobaneros. ¿Ya? A ver, Rudy, dígame. Perdone, yo me estoy enredando ahí con los dos ejemplos, o sea, involucrando los dos ejemplos, porque el ejemplo de arriba es igual que el de abajo. ¿Por qué ahora la premisa va a ser afirmativa y por qué el de arriba es negativa? Si los dos son iguales. Porque, a ver, no, fíjese que no. ¿Cómo me baso en eso? ¿Cómo le puedo poner afirmativa a una
Sí, Por la eso, de arriba es igual que la de ajá. abajo. O sea, el ejemplo. O sea, me refiero a los dos ejemplos, no en las Mire, usted lo puede escribir en la primera. Si usted pone algunos abogados no son, usted está excluyendo ahí. Está poniendo la segunda, la premisa segunda o la premisa 2 en su conclusión. Para que sea real, que sea verdadera, tiene que ser negativa también, ¿ya? Su conclusión tiene que ser negativa porque tiene una premisa positiva y una premisa negativa. Entonces, ¿cuál va a ser? Si usted lo tiene así, ¿cuál va a ser su conclusión? Va a ser negativa para que sea real. Sin embargo, en lo de abajo, usted ve, todos los cobaneros son guatemaltecos, algunos ingenieros no son guatemaltecos. ¿Y usted qué está concluyendo? Algunos ingenieros son cobaneros. Ahí no está negando usted, sino que está afirmando. Se parecen, pero no son iguales. ¿Ya? Porque si usted ve en la primera, dice no son. En la segunda, en el segundo ejemplo también dice no son. Sin embargo, en las conclusiones, usted tiene en el primer ejemplo, algunos abogados no son zacapanecos, y en el segundo ejemplo, usted tiene algunos ingenieros son cobaneros. ¿Ya? O sea, usted ahí está cometiendo el error porque abajo lo está firmando. Y arriba, y eso, por eso dice, si una de las premisas para que cumpla con la regla 6 es negativa, la conclusión debe ser negativa. Estamos en la primera, donde concluye negativamente. Sin embargo, en la segunda, usted comete la falacia de conclusión afirmativa a partir de la premisa negativa. Entonces, esta no es real. ¿Ya me comprendió? O sea que la de arriba es la correcta, se podría decir. Exactamente. Porque usted está negando, igual que en la segunda premisa, en su conclusión. Sin embargo, en la última, usted está, a pesar de que tiene su segunda premisa negativa, usted está afirmando en su conclusión. ¿Ya? Está cometiendo falacia de conclusión. Sí, Rudy, ahora sí me entendió. Sí, licenciada, le entendí muy bien, gracias. Sí, gracias. A ver, Francisco, dígame. Gracias, licenciada. Es que creo que tenía la misma duda de Rudy. Lo que pasa es que creo que al final lo que todos teníamos un poquito de enredo era en que la segunda estaba incorrecta, porque ahí lo correcto creo que eran algunos ingenieros no son cobaneros, para que cumpliera con la regla. Correcto, exactamente. Una letrita que ustedes pongan, que no la incluyan, es lo que va a cambiar su conclusión y la va a convertir en falacia. ¿Ya? Ok, gracias. Sí, vaya. Sigamos, ya nos falta una y nos vamos. Regla 7. Estas son las 7 reglas que ustedes deben de revisar en sus premisas. Si un término SOP está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en la premisa. Esto significa que en los términos mayor y menor no deben ser tomados en toda su extensión en la conclusión, que en la premisa en donde aparecen. Lo anterior se debe a que en todo razonamiento deductivo, acuérdense que el razonamiento deductivo es verdadero, se debe ir de lo general a lo particular. Si en la conclusión se afirmara algo más general que lo que se afirma en las premisas, estaríamos ante un razonamiento inductivo. ¿Cuál es el razonamiento inductivo? El que no puede ser verdadero. Por lo tanto, sería imposible establecer su validez. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí tenemos. Todos los caballos son veloces. Ningún burro es veloz. Ningún burro es caballo. La A, tenemos un universal afirmativo, porque dice todos. Nos vamos a lo particular. Ningún burro es veloz. Y nos vamos a la conclusión. Ningún burro es caballo. Ahí, si nosotros vemos dentro de la regla 7, no cumple, ¿ya?
con las especificaciones. A ver, veamos si es cierto. Todos los caballos son veloces. A ver, dentro de la premisa 1 y la premisa 2, ¿cuál sería nuestro término medio? A ver, Rudy, dígame. Perdón, Rick, no le escuché bien. Dentro el primer ejemplo, a ver, Francisco Javier ya me respondió, veloz y veloces, ¿ya? Porque estamos hablando del término medio que se repite dentro de las premisas, ¿ya? Aunque en la primera, como es universal, se repite en plural, y en la segunda, como es particular, se repite en individual. Pero miren ustedes, veloz y veloces. Estamos hablando de lo mismo, es el término medio. ¿Cuál va a ser? Siempre vean esto, nuestro predicado en la premisa número 1. A ver, Rudy, dígame. Nuestro predicado. Y la número 1, donde dice todos los caballos son veloces. Ajá, ¿cuál va a ser nuestro predicado? No, ahí no le encuentro. Bien, acuérdese que de la premisa 1 nosotros siempre vamos a sacar nuestro predicado dentro del mismo, pero como el término medio no puede ser nuestro predicado porque se repite o usted ve dónde va, entonces nuestro predicado va a ser los caballos. ¿Ya? Muy bien, Belsi. Ahora, ya tenemos nuestro predicado. En la premisa número 2, ¿cuál va a ser nuestro sujeto? A ver, Belsi. Burro. Muy bien, burro. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra conclusión? Ningún burro es caballo. ¿Ya? Entonces, en el segundo ejemplo, ningún veloz es lento, algún caballo es veloz. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra conclusión? Si en la premisa número 1 nosotros no tenemos ningún elemento animal, sino que solo tenemos nuestro término medio, que es veloz. ¿Cuál va a ser nuestro predicado? Lento. Entonces, en la segunda tenemos nosotros nuestro sujeto. Siempre vamos a buscar el sujeto. ¿Cuál va a ser nuestro sujeto en la segunda? Caballo. ¿Cómo va a quedar nuestra conclusión? Algún caballo no es lento. ¿Ya? Esa va a ser una conclusión negativa, de exclusión. ¿Ya? Porque todos los caballos por lo regular son veloces. No sé si me comprenden, patojos. Lo dejamos hasta ahí el día de hoy. El día viernes vamos a terminar este punto, pero sí quiero que ustedes analicen, que vayan a su libro y se vayan y repasen eso, por favor, porque ahí lo van a encontrar muy bien definido. A ver, si dígame. Licenciada, ¿nos podría compartir las diapositivas? Con mucho gusto. Así las repasan, patojos. Disculpen que algunas veces se me pasa, pero sí se las voy a pasar para que ustedes las repasen y las analicen. ¿Ya? Por favor. A ver, Rafael, dígame. Sí, licenciada, no ha abierto todavía el lugar para subir la tarea de la semana pasada. Y no. Cuando se está hablando del 23, cuando dijo que íbamos a hacer las actividades del libro, usted nos va a decir más adelante qué actividades son, ¿verdad? O porque no lo dejó definir. No. Por eso ahorita solo lo repasan. Yo ese día les digo, porque yo creo que ya la otra semana empezamos exámenes. Yo creo, pero no se los puedo afirmar. ¿Ya? Entonces, sí tenemos que ir repasando. Agarren su libro y se ponen de acuerdo a las diapositivas a ver los ejemplos y los ejercicios que ahí tenemos. ¿Ya? A ver, Dafne Valeria, dígame. ¿Aló? Bueno. Yo creo que ahí nos quedamos. Yo siempre les voy a mandar
información, pero sí les voy a subir las diapositivas, lo prometo. Hoy, por favor. Que Dios me los bendiga, que tengan un bonito inicio de semana, se portan bien y nos escuchamos el viernes. Se cuidan mucho. Adiós.